Entonces vamos a continuar con nuestra clase y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la estructura bíblica del cambio. Entonces el versículo para esta semana, el que vamos a estar profundizando, memorizando, es Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24 nos habla acerca del proceso de este cambio bíblico, de este caminar, de este constante, el Señor, limpiarnos, purificarnos, quitarnos, ¿verdad? Todo aquello que nos estorba, y vamos a ver la dinámica de cómo es que eso ocurre, cuál es nuestra responsabilidad. En todos los aspectos yo miro lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Nosotros recordemos que cuando estamos hablando de estos temas no estamos hablando de salvación, sino para aquellos que hemos nacido de nuevo, que estamos en Cristo Jesús. Ahora el Señor está haciendo un proceso de limpiarnos, de purificarnos. Entonces dice Efesios 4 del 22 al 24, en cuanto a en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, miramos acá mucha información valiosa y vamos a empezar a dividirnos y a repartirnos, ¿verdad?, nuestras tareas. Entonces, en cuanto a repartir esas tareas, acá nosotros podemos ver que el Señor dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Despojarnos. ¿Quién se despoja? ¿A quién está pidiendo eso? A nosotros. O sea, nos toca a nosotros despojarnos de eso, de esas prácticas, cortar con esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos en Cristo Jesús. Ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos una nueva naturaleza que quiere agradar a Dios, que cuando no agrada a Dios se contrista, y nosotros sentimos esa tristeza que nos hace correr a papá, pero nos toca a nosotros despojarnos. A veces este aspecto es interesante porque queremos darle esta responsabilidad a Dios, y es a nosotros que nos toca despojarnos. No, ¿verdad? Dios nos guía en qué hay que hacer y qué no hacer. Dios nunca anula a la persona, nunca la anula. Por ejemplo, él pudo, ¿verdad?, impedirle a Caín, ¿verdad?, matar a Abel, pero él le dice, no, ¿verdad? Caín, ¿verdad?, el pecado está ahí. Si haces buenas las cosas, vas a ver la bendición. Si no, el pecado está listo para gobernarte. Va a haber una consecuencia acerca de eso. Entonces, desde esa perspectiva, acá a nosotros, ¿qué andamos buscando? Paz, gozo, plenitud. Bueno, lo encontramos en obediencia al Señor. Y acá directamente el Señor dice que debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Nuestras antiguas prácticas pecaminosas. Todas aquellas cosas que nos llevaban a el orgullo, la vanagloria, licor, bueno, todas las que son las obras de la carne. Entonces nos llama a nosotros a despojarnos de eso. Entonces, no es un milagro que ya no voy a querer hacer nada de eso. Bueno, yo creo que en virtud de que hemos caminado en el cristianismo, nosotros nos damos cuenta de que nosotros muchas veces pecamos, fallamos al Señor en una y otra forma. Y hay áreas específicas en las cuales tenemos que tener más cuidado. Hay áreas específicas en las cuales somos más débiles. Hay áreas específicas en las que muchas veces nosotros coqueteamos con esas cosas, o las subestimamos y creemos que son mínimas, o si no, nos producen un placer o algo y no cortamos radicalmente con eso. Y el orgullo, la vanagloria, el sentirnos mejor que los demás, son cosas que tal vez no vemos así. La mentira, ¿verdad? Hablamos de la mentira piadosa y todo ese montón de cosas de justificar, ¿verdad?, las cosas que Dios aborrece y que son pecado. ¿Cuántos pecados se necesita para condenar a una persona? ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? No coman del fruto, ¿verdad?, del conocimiento del bien y del mal. El día que coman de ese fruto, morirán. No les dijo el día que forniquen, el día que adulteren, el día que asesinen a alguien. No dijo nada de eso, ¿verdad? El día que coman un pecado. ¿Verdad? Y con eso la paga del pecado, ¿qué es? La muerte.
Debemos entender, ¿verdad?, la gravedad del pecado y de estas prácticas que engañan, que rolan y demás. Entonces, la religión es el hombre tratando de justificarse para llegar a Dios. Pero ¿cuál es el proceso de Dios? El proceso de Dios es justificarnos a nosotros en Cristo Jesús. Justificarnos a nosotros en Cristo Jesús. Nuestra tarea es hallarnos en Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros ahora que hemos sido justificados, que hemos sido, ¿verdad?, hechos nuevas criaturas, ahora caminemos conforme a lo que Dios dice. Entonces, despojarnos a nosotros, esa es nuestra responsabilidad, esa es la responsabilidad. Cuando viene alguien y está haciendo algo que no es lo que Dios agrada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, no, yo no le digo, ore para que se le vayan las ganas de gritar, de, no sé, de ser violento, ore para que se le vayan las ganas, no se le van a ir las ganas mientras esté en esta carne. Pero lo que tienes que hacer es dejar de hacer eso, dejar de alimentar esos sentimientos. Por ejemplo, el que se enoja por todo, bueno, deje de enfocarse en sí mismo, aquel que está en conmiseración, que pobrecito yo y solo habla de yo. Bueno, empiece a ¿qué? A pensar en otros, a servir a otros, deje de enfocarse en su propia vida. O sea, a usted le toca hacer ese cambio. Y es importante ver esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque el pecado dice del viejo hombre, ¿cómo está el viejo hombre? Nuestra antigua naturaleza dice está viciada, ¿verdad?, conforme a los deseos como engañosos. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿cómo se presenta? Muy sutil, como algo que usted tiene el control de él. Y usted lo hace y cuando, no sé si han hablado con cualquier adicto y la mayoría empieza a hablar de que ellos paran cuando ellos quieren. Yo hago eso, pero porque, no, es porque, no tengo problema. Yo solo tomo, ¿verdad?, de 3 veces a la semana y listo. Pero entonces no puedes dejar de hacerlo. O sea, lo que quiero decir es, esta adicción y esto es engañoso. Y a veces, ¿verdad?, nosotros es tan engañoso que a veces nosotros tenemos prácticas que ni llamamos pecados o no la vemos mal. Hay muchas personas que hacen muchas cosas incorrectas y consideran que está bien porque no se están colando a la luz de la palabra de Dios. Entonces, como les dije, hoy en día hay personas sinceras que creen en Dios y están viviendo en adulterio. Hay personas que creen en Dios y que asisten a iglesias y están viviendo homosexualidad. Hay lugares donde hay personas que las ordenan, ¿verdad?, ministros y demás, en medio de todo eso. Entonces, imaginen la confusión en la mente de ellos. ¿Por qué? Porque no están expuestos a la palabra de Dios, sino que viven conforme a eso. El pecado engaña en muchas áreas y el pecado te promete mucho, pero es como la tarjeta de crédito, te ayuda, que si no sabemos usarla, ¿verdad?, es un arma de doble filo. Contra el pecado siempre la factura es muy cara, siempre, pero se presenta como algo que no es tan grave. Como por ejemplo un mal pensamiento. ¿Eh? ¿Quién no tiene malos pensamientos, cierto? ¿Qué dice la Biblia? Ya eso es una obra bíblica. ¿Qué dijo Jesús? No vengas, Víctor, yo nunca, ¿verdad?, he adulterado, pero alguna vez has deseado a alguien que no es tu esposa, ya adulteraste en tu corazón, ya tienes algo de que arrepentirte, cortar y no, ¿verdad?, seguir, porque eso es pecado. Entonces, tenemos que ver que el pecado engaña porque te hace pensar que eso no le hace mal a nadie. Hasta el punto, yo he escuchado en púlpitos que es ok, ¿verdad?, que los jóvenes se masturben, que es ok, ¿verdad?, que está bien, que no hay ningún problema con eso, que los libera, que es mejor, porque, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, ¿verdad?, los engaños de Satanás van en todo sentido. Pues acá nos habla acerca de despojarnos de eso, de no vivir conforme a esos deseos engañosos y demás, que nos prometen mucho, pero al final, ¿qué es lo que hace? Simplemente nos llevan al suelo y si hemos nacido nuevo, a sentir esa vergüenza y demás. Ese es el fruto, ¿verdad?, del pecado. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar la mentira y poner la verdad de Dios. ¿Hay algún pecado que sea bueno, que te traiga gozo, paz y plenitud? Permanente, ¿eh? En el segundo, sí, ¿verdad? En el momento sí, pero inmediatamente va a venir, ¿verdad?, la consecuencia. Entonces tenemos que ser astutos en esto, meter la verdad de Dios y quitar la mentira. Y eso es todo un aspecto de renovación y de rendirme y darle la autoridad a la palabra de Dios por encima de lo que yo creo, de lo que la cultura dice. Dice, y eso es la mitad del trabajo. Entonces, primero dejo de hacer lo que no debo hacer, quito la mentira
para no practicar esa falsedad, ese pecado. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Vestirme del nuevo hombre, empezar a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Es ocuparme. ¿Alguien aquí el ministerio le ha ayudado para pecar menos? Cierto, o sea, el hecho de estar en el ministerio nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos enfocan las cosas de Dios. Porque el hecho que yo tenga que estar enseñando la palabra de Dios hace que yo a veces me sienta hipócrita y digo, no, papi, no, tengo que parar. ¿Cómo es posible, verdad, que esté en esto y estoy discutiendo con esto, estoy haciendo lo otro, mi orgullo, ¿verdad? Mil cosas entonces el exponerme a la palabra de Dios y saber que estoy aquí siendo luz y salen los otros. Pablo hablaba acerca de esto, como yo no quiero ser aquel que siendo heraldo de muchos, siendo el que muchos están siguiendo y viendo como ejemplo y demás, yo venga a ser descalificado. ¿Y por qué él estaba hablando de esa forma? Porque él entendía que ahí es posible que eso pase. Y creo que cada uno de nosotros ha tenido líderes que lo han ministrado y a veces hasta hemos venido a los pies de Cristo a través de un líder que hoy no está en Cristo. Entonces, es importante que nosotros caminemos conforme a lo que Dios dice, sacando la mentira, metiendo la verdad de Dios y practicando lo que Dios nos ha llamado a hacer. El ministerio, estar en el ministerio nos va a ayudar a nosotros, ¿qué? A estar expuestos a la palabra de Dios, a rodearnos de gente que ama a Dios y que nosotros debemos estar abiertos a qué, a que nos corrijan, a que nos dirijan, que nos apoyen en aspectos de que nos digan cuando algo no está bien. Pero ¿qué es la tendencia al pecado? A aislarnos. Por eso, ¿verdad? Ministerialmente, el ministerio nos va a ayudar en este proceso también de santificación. Al estar estudiando la palabra de Dios y vestirnos de eso, dice, este nuevo hombre está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y se alimenta de eso, de la palabra de Dios. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados. ¿Quién se renova? Nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Nosotros, ¿cómo sacamos la mentira? Metiendo la verdad. Pero si yo no estoy metiendo verdad, cuando nosotros caemos en círculos viciosos, en prácticas pecaminosas, el resultado casi siempre, por no decir siempre, es que estamos descuidando nuestro tiempo en la palabra de Dios. Estamos descuidando nuestro tiempo en intimidad con Dios. Estamos descuidando nuestro tiempo, ¿verdad? En oración, en, ¿verdad? Ser sensibles a la voz de Dios. Nos estamos dejando de congregar, tendemos a aislarnos. Pero cuando nosotros caminamos conforme a lo que Dios dice, vamos a mirar que eh, eh, es un proceso que nos ayuda, que nos protege, que nos lleva de la mano de Él. Entonces, en cuanto a esto, ¿verdad? Dice renovados, me toca a mí renovarme en Él. Ahora ya tengo una nueva naturaleza, pero ¿qué es el renovar? Sacar la mentira que estoy creyendo y meter la verdad, porque yo me siento solo si Dios dice que está conmigo. Porque yo me siento insatisfecho, insatisfecha o con temor y demás, porque no he recibido un salario, porque estoy esperando esto, cuando Dios dice que mire las aves del campo, que mire los lirios, que Él provee, que Él está ahí, pues tengo que sacar la mentira a Satanás de estar viviendo. Pues que es importante que entendamos esto. Cuando hablamos de pecado, vivir en temor es pecado. ¿Verdad? Quiero que es así, es falta de confiar en el Señor. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Tenemos que creerle a Él. Tenemos que vivir por fe en Él y no de acuerdo a nuestras capacidades y demás. Entonces sé que estos son temas delicados, que son temas que muchas veces no se tocan o que la gente no le gusta escuchar, pero es así. ¿Verdad? Tanto el orgullo como la depresión en muchas áreas viene por lo mismo. Necesito, pero qué es el proceso? Igual, no es un asunto de condenación, es un asunto de decir, bueno, ¿cuál es la solución? Sacar la mentira y poner la verdad de Dios. Sacar la mentira y poner la verdad, porque eso somos, ¿verdad? Queremos en que la palabra, la Biblia, la palabra de Dios y lo que Él ha dicho, ¿verdad? Nosotros podemos poner nuestra confianza en eso. Entonces debemos vivir, y si no, nosotros no vamos a experimentar una vida en abundancia, una vida plena. O podemos jalar el problema y llevar nuestra carreta llena, o podemos dejar a Dios hacerlo. Y en medio de cualquier circunstancia, dice, Señor, ¿qué tú tienes en esta?
Yo no puedo cambiar eso. ¿Va a cambiar eso porque me angustie? Porque tengan, no va a cambiar. Más bien puedo complicar las cosas. Pero por confiar en Dios, sí, estoy dejando a Dios actuar en esa situación, en esa circunstancia. Entonces tenemos que sacar mentira, poner la verdad de Dios, vestirnos de este nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Necesita llegar a ser un hacedor de la palabra, o sea, ser obediente a la escritura, escuchar la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios, recibirla como eso. Dice, para poder madurar en Cristo Jesús. Es la forma en que maduramos, cuando yo pongo mi confianza en Cristo Jesús, cuando no soy un niño que me lleva a cualquier viento de doctrina. Ya no debemos ser engañados desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en la palabra de Dios, porque estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Ahora, saber algo, ¿verdad? No necesariamente te ayuda a actuar de la forma correcta, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de conocimiento, si yo veo una especie de gato negro con una raya blanca en el centro, entonces mi inteligencia, el conocimiento me puede decir, bueno, eso no es un gato. ¿Por qué? Porque los gatos no tienen una raya blanca en el centro. Se parecen el tamaño y todo, pero no tienen esa raya en el centro. Eso es inteligencia. Entonces, ¿qué es sabiduría? No llegarlo a abrazar, ¿va? Entonces, el conocimiento lo aplico y yo no voy a llegar a abrazar el zorrillo y con todo lo que después va a acontecer. Entonces, el saber algo, hay cristianos como el que les habla que a veces me contento con un buen sermón, con un buen mensaje, porque voy a estar de acuerdo y qué lindo y qué, pero esa es la mitad del camino. El Señor de Jesús dijo, aquel que escucha, pero no actúa, eso es construir sobre la arena. Ahora, el escuchar y poner en práctica no me va a evitar los problemas, porque al que se cayó su casa como al que no, ¿qué pasó? Lo mismo. Aguas vinieron, turbulencias, pero el resultado, el fruto es diferente porque una casa permaneció y la otra. Entonces, los problemas que pueden hacer de nosotros, de un matrimonio, unirnos o separarnos, ¿cierto? Alguien aquí se ha fortalecido en medio de un problema grande y ha confiado, bueno, aún no problema, pero una circunstancia. Aquí algún hombre siente apreciación de su esposa cuando ella estaba embarazada y usted estaba ahí con ella, ¿verdad? Ya uno piensa en otro nivel de la mujer, ¿verdad? Cuando uno está ahí y esa impotencia de uno y ella, bueno, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Pero hay apreciación. Entonces, a uno le da, yo por ella mato, yo hago lo que sea, porque sientes eso. Entonces, las circunstancias y las dificultades deben unirnos y como iglesia de igual forma. Deben unirnos como iglesia, deben unirnos como pareja, deben unirnos con el Señor. Entonces, el poder madurar en esto es actuar conforme a lo que Dios dice. Entonces, en una circunstancia difícil, el actuar como Dios manda puede hacer que una esposa admire a su esposo, que todo el respeto que él trata de ganarse con gritos, se lo gane con él con una actitud de humildad, de entrega al Señor, de integridad. ¿Verdad? Y de igual forma, ¿verdad? El ver una mujer, ¿verdad? Que sigue el liderazgo de un hombre falible y todo lo demás, hace que del corazón de uno estalle en amor hacia esa mujer. Entonces, circunstancias, dificultades y demás, cuando uno actúa bíblicamente, nos van a fortalecer, nos van a guiar. Pero no es el saberlo, no es el saber qué debo hacer. Ahora, empieza ahí, ¿verdad? Porque hoy en día casi ni siquiera encontramos un buen consejo, un buen mensaje, pero es la mitad del camino. Y mi reto es no vivir por vivir, quiero vivir en abundancia. Y cuando hago vivir en abundancia, yo no estoy hablando de la prosperidad del evangelio basura que predican. Estoy hablando de vivir de una forma que edifica a las personas a mi alrededor y que lleva gloria al nombre de Dios. Eso es vivir en abundancia. Eso es plenitud. Llevar en alto y glorificar el nombre de Dios con nuestras insignificantes vidas. Eso es increíble y maravilloso. Y en medio de eso, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Conocimiento. Hablando de salvación, el conocimiento de Dios no te salva. El hecho de que yo diga, ¿verdad? Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, eso no me salva a mí.
Los demonios saben eso o no. ¿Vieron algún demonio que se quedó con dudas? ¿Será el hijo de Dios o no? ¿A qué no? Este es el hijo de Dios y ¿verdad? Todos los demonios, ¿verdad? Decían. Entonces, el saber eso no me salva. Es poner mi confianza en Él. Eso es lo que nos salva. Esa es la fe salvífica. El que yo no sé eso, no solo lo sé, necesito saberlo, por supuesto, pero pongo mi confianza en eso para mi salvación, no ya en mí, sino ahora en Él. Y por eso me sé salvo, por la obra, ¿verdad?, redentora de Cristo Jesús, por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Entonces, mi confianza está plena en eso. Si estuviéramos hablando de que la salvación, Jesucristo representa un paracaídas, no es agarrar el paracaídas y darle besos, saber que el paracaídas me puede salvar de si algo le pasa al avión y abrazarlo, ¿verdad? Y ponerlo en una vitrina, el salvavidas, el paracaídas, ¿verdad? Ponerlo en una vitrina el paracaídas y inclinarme ante el paracaídas. No, lo que implica la salvación es agarrar ese paracaídas, ponérmelo en mi espalda y saltar de afuera del avión. Eso es lo que estamos hablando de salvación. Entonces, no solamente conocer la palabra, no solo saber la palabra, es vivir la palabra, es entender que es realidad, que es verdad. Job era muy práctico y Job decía, ¿me va a bendecir Dios por yo estar viendo a la Virgen? No, entonces, ¿qué hago? No hago eso porque ¿saben qué quiero yo? La bendición de Dios. He hecho un pacto con mis ojos. Voy a guardar, sobre toda cosa guardada que debemos guardar, recuerden, nuestro corazón, ¿verdad? ¿Y cómo guardamos nuestro corazón? ¿Cómo guardamos nuestro corazón físico? A través de cuidar lo que, ¿qué? Lo que comemos, ¿verdad? Hacer ejercicio y guardar lo que comemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que controlar para sanar nuestro corazón, para que tener un corazón sano y demás? Nuestra boca. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros controlar para la salud de nuestro corazón espiritual? Nuestros ojos. La forma en que miramos, ¿verdad? La forma en que nosotros asimilamos el conocimiento por donde entra. Entonces, nosotros tenemos que ver qué metemos en nuestra mente, qué metemos en nuestro corazón, que sea verdad de Dios. ¿Por qué? Porque toda esa información va a tomar, ¿verdad?, partido. Entonces, qué importante que nosotros lleguemos a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Alguien decía, la teología sin aplicación crea fariseos hipócritas. Pero la teología en la práctica, si aquel que está recibiendo tiene una buena teología y la pone en práctica, lo que crea es discípulos. La práctica de la teología crea discípulos. ¿Verdad? El conocimiento solo de la teología, si no se pone en práctica, lo que crea son fariseos hipócritas. Entonces, ¿hay una diferencia o no? Grande. ¿Y quién es el que media en esa diferencia? Soy yo. ¿Verdad? El Señor nos dio la escritura a precio de sangre y sudor de, ¿verdad?, muchas personas, la revelación segura de Dios. Ahora yo tengo que recibirla como lo que es y vivir conforme a esos principios. Entonces, de eso se trata el poder estar en este camino de cambio total. Y ahí es donde queremos llevar a las personas que vienen a nosotros a consejería. Y primeramente nosotros estar viviendo conforme a eso. Entonces, ser hacedores de la palabra para poder madurar. Es en virtud que yo pongo en práctica la palabra. Por ejemplo, la Biblia dirá que debemos orar. ¿Creen que dirá que debemos orar? ¿Alguien ha leído en algún lugar que debemos orar? Constantemente, ¿verdad? Pregunta retórica, ¿verdad? Por todo lado nos dice que debemos orar, ¿verdad? Entonces, que debemos estar, entonces, el saber que debemos orar no hace ningún cambio en mi vida, ¿verdad que no? Si yo sé que debo orar, no cambia nada. Yo creo que todos sabemos. Pero ¿qué pasa si yo practico la oración? ¿Va a haber cambios? Sí, por supuesto. Ahora, ¿en dónde entra el conocimiento y eso? ¿Dónde entra sacar la mentira? En empezar a aprender. Ya sé que debo orar, ya sé que es bueno, ahora voy a practicar el orar. Bueno, ¿cómo debo orar? Es importante. Sí, claro. Ahora, ahí es donde vemos la importancia de las dos cosas, no es solo una. Pero, ¿qué es orar? Orar es torcerle el brazo a Dios, es declarar y que Dios haga lo que yo digo y que esté ahí apuntando
¿Qué es lo que quieres, verdad? Como un Santa Claus o como un genio. Eso es un ídolo, eso no es el Dios de la Biblia. No, es que en la oración yo recibo primeramente yo digo, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En el cielo. ¿Verdad? Y Padre, wow, papito. Y esa identificación, entonces con solo orar bíblicamente ya nos cambia perspectiva. Entonces, si Él está en el cielo, ¿se podrá ver más un panorama desde un punto alto? Por supuesto. Vemos malas cosas y demás, ya no. Entonces, de una perspectiva total, el Señor ve pasado, presente y futuro. Entonces, cuando Él dice algo, es lo mejor para mí. Entonces, ¿saben qué le digo yo? Papi, hágase tu voluntad. Conforme van madurando, me gustaría esta forma, papi, este es mi plan y todo, pero hágase tu voluntad. Eso. ¿Por qué? Porque nadie me ama como tú. Tú sabes cuál es el propósito mío para la vida. Yo a veces ni sé cuál es exactamente, ¿verdad? Porque es paso a paso, no sé, al final, ¿verdad? Todos es porque estoy en un desierto 40 años, no sé por qué. Bueno, iba a pasar otros 40, ¿verdad? En el desierto, Moisés. Y necesitaba depender de Dios en todo aspecto. Dios sí sabe, entonces hágase tu voluntad, vamos creciendo. Entonces, conforme nosotros vamos creciendo, aprendemos a cómo orar que no es solo para estar pidiendo, ¿verdad? Directamente para nosotros y demás. Entonces, es el proceso en el que vamos madurando conforme ponemos en práctica la palabra de Dios. Pero si nunca oro, entonces, ¿dónde voy a estar en este proceso? ¿Verdad? En -1. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a orar, yo voy a empezar a corregir la forma en que oro. Sí, por supuesto. En el podcast que estuvimos uno de estos días acá en Chile, mencionaba al pastor Jorge de verdad, de que él en una ocasión fue a orar, ¿verdad? Y él era el que estaba dirigiendo la oración y él no se oía, ¿verdad? Que todo el mundo estaba grite y grite y grite a la par y él ni siquiera, ¿verdad? Y era el que estaba orando, ¿verdad? Por los hermanos y no lo dejaban, ¿verdad? Escuchar. Entonces vamos aprendiendo que hay formas, ¿verdad? Que no es así, que la unción no es el que más grite y demás. Tenemos que ver, bueno, qué es lo que Dios dice, cómo nos guía en la oración, está repitiendo cosas, etcétera, etcétera. Entonces, conocimiento es importante, pero si lo aplicamos, el conocimiento verdadero y una aplicación. Si no aplicamos, ¿verdad? No hacemos nada con conocer cosas, sino debemos ponerlas en práctica. No. Ups. Dice, el cambio bíblico se inicia en tu vida a través del poder regenerador del Espíritu Santo. Como una nueva criatura en Cristo, has recibido poder para hacer cambios bíblicos en tus pensamientos, palabras y acciones. ¿Qué son los pensamientos, palabras y acciones? Las obras bíblicas. Entonces, nuestras obras cambian. Ahora tenemos el poder para que cambien esas cosas ahora que hemos nacido de nuevo, regenerados por medio del Espíritu Santo. Has recibido el poder para hacer esos cambios en nuestras vidas. Entonces, sí podemos hacer estos cambios. Hay personas que dicen que no, que ¿verdad? Estamos controlados y que estamos atados. Bueno, no es lo que dice la Escritura. Y es donde empezamos a sacar mentira y a poner la verdad de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Verdad? Que sí, que soy una nueva criatura. La 2 Corintios 5:17 nos habla acerca de que todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, que somos nuevas criaturas. Entonces podemos hacer cambios en nuestros pensamientos, palabras y acciones, al morir al yo y al servir a Dios y a los demás con amor. Entonces, podemos hacer eso, pero ¿de qué se trata el hacer esto? Hacer la voluntad de Dios. ¿De qué se trata el cambio? De poner a otros en primer lugar, a Dios y luego a los demás. Entonces, vemos que es un proceso de ir muriendo a nosotros mismos, de trabajar con el yo. Eso es lo que tenemos que hacer con nosotros y con aquellas personas que vienen a nosotros para consejerías. Entonces, como una nueva criatura, tenemos ese poder para nosotros hacer el cambio. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Nuestra competencia proviene de Él. Entonces, ¿cuál es este proceso? Principio 27. El cambio bíblico efectivo y duradero es un proceso ¿cómo? Continuo, es perseverar en hacer lo correcto. Entonces, es permitirle a Dios que haga esa transformación en nuestras vidas. Debes obedecer ¿qué? Los mandamientos de Dios y las guías que están en la palabra de Dios para cada área de nuestras vidas.
O sea, en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Debemos renovar el espíritu de nuestra mente y vivir por la obra de Cristo Jesús. Hay transformación, hay cambio en eso. Al detener, o sea, despojar el hábito del pecado y comenzar a revestir, o sea, a tener una nueva práctica en la justicia y santidad, eres renovado en el espíritu de tu mente. Entonces, al dejar de hacer cosas, pero recordemos, el cristiano no está así como, no voy a robar, no voy a robar, no voy a robar, repitan, no voy a robar, no, no, o sea, que lo que hace ahora, no roba, porque Dios le da el poder y trabaja, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo este proceso es una transformación total, ¿verdad? No es una abstenencia de hacer lo malo, sino es más bien una invitación para practicar lo bueno. Y el cambio permanente es cuando yo practico lo bueno, no cuando simplemente me abstengo del mal. Eso sería la mitad del proceso. Es como cuando vas a Alcohólicos Anónimos y ¿cuál es el asunto? Soy alcohólico y he estado sobrio por 30 años. Bueno, no se trata de seguir pensando que eres alcohólico, ¿verdad? Es de hacer lo correcto. Entonces, en el cristianismo no es así. No soy ex esto, no, ahora soy una nueva criatura. Es que tengo una nueva naturaleza, alimente esa nueva naturaleza, viva conforme a lo que hemos, a lo que somos, no a lo que, ¿verdad? Éramos, sino a lo que somos ahora en Cristo Jesús. ¿Eso es un paso de fe o no? Sí. Pero conforme nosotros practicamos eso, vamos a mirar, ¿verdad? Los cambios en nuestra vida, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La escritura nos habla acerca de estos procesos, nos habla de esto, nos consuela en medio de nuestras caídas o no. Aunque el justo caiga 7 veces Jehová lo levantará. Ahora, es algo extraño, ¿va? Decir el justo y que cae, ¿va? En mi mente un justo no cae, es perfecto. Pero la escritura nos llama justos, ¿por qué? Porque la justicia no está en no caer, nuestra justicia está en que estamos en Cristo Jesús, que la misericordia y gracia y nuestra salvación radica en lo que hizo Cristo Jesús por nosotros y que yo pongo mi confianza en eso. Ahora, ¿por qué se levanta? Porque si caigo 7 veces, 7 veces voy a ir y me voy a arrepentir, porque tengo una nueva naturaleza, porque ya eso no es lo mío. Y precisamente esa es evidencia de la salvación que tengo en Cristo Jesús. Ahora, ahí es donde entra ¿qué? El cuerpo de Cristo para ayudarme, porque si yo estoy jugando ajedrez o algo así, a veces yo no veo la jugada, no veo bien todo con claridad, pero alguien que está a la par mía, sin jugar, sin la presión ni nada, él ve todas las jugadas y yo, ¿y por qué vamos a ver eso? ¿Por qué va? Ahora se ve muchas veces más. En el cuerpo de Cristo, el Señor nos ha dado diferentes dones y demás. ¿Para qué? Para juntos apoyarnos y crecer en ese aspecto. Entonces, el estar expuesto a otros hermanos nos ayuda a ir creciendo y madurando, ¿verdad? Y a seguir, ¿verdad? Con paciencia recorriendo esto, ¿verdad? Nosotros a veces, conforme caminamos, nos damos cuenta de errores que son, ¿verdad? Como demasiado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando doy el curso de consejería, hay personas que creen que se basa en la experiencia, que la consejería la puede dar alguien que tiene un título de psicólogo, que la consejería la puede dar alguien, ¿verdad? Que ha vivido mucho y que es anciano. No, ¿verdad? La consejería que es bíblica. Entonces yo me he encontrado personas de 20 años de consejería, 20 años de consejería en una iglesia que les explota la cabeza cuando digo, no, la importante de la consejería es conocer la palabra de Dios. ¿Cómo, cómo? Sí, porque no se trata acerca de usted, se trata acerca de Dios, de lo que Dios ha dicho. No es como usted resuelve un problema, no es como dice la estadística que se resuelve el problema, no es como se minimiza una consecuencia. Es que dice Dios con respecto a eso, que hay que dejar de hacer y que hay que hacer, ¿verdad? Y todo parte de un nuevo nacimiento. Pero, ¿cómo es posible, verdad, que en cosas así, verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que muchas veces obviamente no están pasando tiempo en la palabra de Dios con sensibilidad en el Espíritu Santo y demás. Entonces se basan en qué? En su experiencia. Porque consejería bíblica, ¿qué es? Dar el consejo de quién? De Dios, no el mío. Pero nosotros tomamos esas atribuciones, ¿verdad? Y hablamos y decimos y demás. Y luego, mira, sí, ¿verdad? Lo vemos, eso está en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? Para nuestra enseñanza.
Entonces vemos a Natán diciendo, David, haga el templo, eso es bueno. Sí, sí es bueno, pero Dios está diciendo que se haga o no. Dios no quería, ¿verdad? Porque tiene un estándar. Porque Dios no permitió que David construyera el templo. Porque no lo amaba. Porque lo veía como menos. Para nada. Porque no permitió, ¿verdad? Que Moisés entrara. O sea, él tiene una agenda, es íntegro, totalmente íntegro y santo y demás. Y a veces no comprendemos la santidad de Dios. Entonces él no puede negarse a sí mismo. David ha derramado mucha sangre. Y por eso no le permitió hacerlo. Y Moisés porque lo mal representó. Entonces, no corta eso. Una palabra que muchas veces no hablamos es el temor de Jehová, ¿verdad? El temor de Dios. Y en realidad, ¿verdad? A veces hablamos de que es un temor reverente. Y sí, pero es un temor. O sea, no minimicemos la palabra, es temor, es entender la grandeza de aquel que puede cambiar, ¿verdad? El destino eterno de cualquier persona. Aquel, ¿verdad? Que lo es todo. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Minimizamos eso. Es importante que hagamos eso. Entonces, qué importante que nosotros dependamos de Él en todo lo que hacemos, que el ministerio sea de Él. Entonces, por ejemplo, cuando hago de administrar, ¿verdad? ¿Qué viene a nuestra mente cuando yo le digo que somos mayordomos? ¿Qué tenemos que administrar nosotros? Le pertenecemos a Él. Y en virtud que nosotros nos sometemos, alguien, ¿verdad? Alguien aquí a veces no está viviendo en abundancia, en plenitud de lo que Dios los llamó a hacer. Muchas veces yo estoy viviendo, pero no estoy viviendo en abundancia. ¿Qué quiero decir? Siendo luz, siendo sal, siendo un canal y una fuente de bendición para las personas a mi alrededor. No siempre brillo para Cristo, no siempre muestro a Dios, muchas veces muestro a Víctor, ¿verdad? Entonces, lo que el mundo necesita es que yo muestre a Cristo Jesús, que muera a mí mismo y demás. Pero lo que voy es, fuera de cualquier condenación, es a veces se nos va uno. Es fácil no pensar en eso como algo a administrar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando vemos que lo que hace la consejería es ir atrás, ir atrás, ir atrás, ir al meollo del asunto, ¿cuál es? El corazón. Entonces, si yo administro bien mi corazón, todo lo demás va a quedar ¿verdad? Ya, alguien que administre su corazón para Dios, alguien que cuide su corazón para Dios, le va a ser un problema ayudar a alguien económicamente, teniendo, ¿verdad que no? Y alguien que administre bien su corazón, ¿sabe qué es lo bueno en lo económico? Va a saber decirle no a una persona, porque a veces Dios no quiere que le demos algo económico a una persona, aunque tengamos, si esa persona está en necesidad, no. Recordemos, Él es Señor, no yo, ¿verdad? Sino que sea Dios, que Dios me guíe en eso. Y a veces algo que yo en mi mente diría, no, eso es desperdiciar el dinero. Dios me dice, hazlo. ¿Y qué debo hacer yo? Hacerlo, ¿verdad? Nosotros hablamos de Judas como un ladrón, pero a veces, ahorita, yo no sé, pero a mí me trae convicción el Espíritu Santo. A veces tú eres el que está robando la bolsa de Dios, porque no lo estás usando para lo que yo quiera, ¿verdad? Sino para lo que tú quieres y punto. Entonces, no lo he dejado a Él enseñorearse de todo. Es porque hay plenitud y hay libertad en eso, ¿verdad? Y me hablo a mí mismo y hay cosas puntuales, ¿verdad? Donde Dios nos habla en ese sentido. Alguien que tiene el don de dar, ¿verdad? Hay personas en particular que Dios las usa en ese campo. Ellos, una de las características de alguien que tiene el don de dar es que saber decir no. No hacer las cosas por lástima, no hacer las cosas para que lo vean bien, no hacer las cosas simplemente porque puede, sino hacerlas porque Dios lo está guiando a hacerlo. Y eso es vital y bien importante en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Administrar conforme a lo que Dios dice, no conforme a lo que yo creo o pienso y demás. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Ahora, imagínate un sacrificio vivo, va a brincar, ¿verdad? Cuando lo tiren en la parrilla. ¿Huele o no huele? Sí, claro. Dice, santo, o sea, separado, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, porque es lo más lógico. ¿Cuándo nos ha fallado el Señor? Entonces, ¿por qué no confiar plenamente, ¿verdad?
Dice que es nuestro culto racional. No nos amoldemos a este mundo, a lo que este mundo dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, pensemos en que hay algo más después de esto y que es eterno y que es para siempre y el tiempo acá nos prepara para ese tiempo eterno, servicio y entrega al Señor. Pero lo que tenemos es lo que tenemos acá, ese es el tiempo que tenemos para llevar gloria y honra en nombre de Dios por medio de nuestra fe y confianza en Él a través de la obediencia. Dice, para que comprobéis que vamos a comprobar si nos rendimos totalmente a Él. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta. Produce, ¿verdad? Bien, produce gloria a su nombre, produce en los demás cambios, o sea, nos hace cumplir el propósito por el cual estamos acá. Y eso es fundamental para nosotros vivir con gozo, con paz, con plenitud, con propósito como Dios quiere. Es ahí donde vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Dice, no nos conformemos, no nos amoldemos, no vivamos conforme a los estándares de este mundo. Habrá momentos en que la iglesia local vive conforme a los estándares de este mundo, sí. Cuando empezamos a compararnos con la otra iglesia, cuando nos estamos a comparando con lo que dice, ¿verdad? Con una gran iglesia, ¿cómo debe ser? Según este mundo, grande, con mucho dinero. Entre más grande, más buena iglesia, ¿no? Más éxito. Eso es los estándares bíblicos, ¿no? No nos llama a ser fieles, nos llama a dar, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahora, una iglesia pequeña puede ser infiel. Sí, claro. A veces es pequeña por infidelidad. ¿Verdad? Es así. Entonces, no es, el tamaño no es lo que mide, es nuestra fidelidad al Señor y demás. Y debemos vivir bajo los estándares de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es el éxito cuando presentamos el Evangelio? Que la persona venga a Cristo. ¿Será ese el éxito? No, el éxito es que la persona escuche la verdad. Ese es el éxito. Que la persona entienda el verdadero Evangelio. Porque lo otro es la obra del Espíritu Santo, eso no puede hacer nada. Pero mi tarea llega hasta dónde? A yo darle la información correcta de la palabra de Dios. Con amor, con intención, en oración, con toda la sabiduría posible. Pero el éxito está en que yo haga eso, no en que la persona ore conmigo. Vemos la importancia de despojarnos, dejar de practicar lo malo, cortar con esas cosas. ¿A quién le toca hacer eso? A mí, porque ya entiendo que está mal. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, cuando viene un pensamiento ay, Víctor, no ha pagado, no en esto, no lo otro, no sé, cualquier cosa, hay que pagar esto, siempre va a haber algo, ¿verdad? Ansiedad por eso, ¿qué tengo que hacer? El que lo sostiene es Dios. Déjese sorprender por Dios. Ahora, Dios sabe por qué sí, Dios sabe por qué no. Él tiene lo mejor para nosotros y usted nada más, no debes vivir por eso. El problema, ¿cuál es amoldarse a este mundo? ¿Crees que yo me merezco tener mi casa, tener mi carro, tener mi... No, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el cristianismo implicaba que dejar todas esas cosas. Ahora no necesariamente es así y la mayoría de nosotros no vimos nada así, gracias a Dios por eso, pero tenemos que entender que ese no es el fin, ¿verdad? Que eso no es que Dios es bueno que tengamos esas cosas, eso es extra. Entonces, qué importante que nosotros vivamos para lo eterno, para buscar la gloria a Dios, para honrar ¿verdad? A Dios y que todo eso sea extra. Entonces, cuando es extra, es más fácil. Cuando yo sé que, ¿verdad? Que realmente todas estas cosas van y vienen, pero mi relación con Dios no. Entonces, cuando estoy en una circunstancia difícil, yo digo, papi, está en tus manos y qué bonito ver eso. ¿Sí? Entonces, pero ¿saben por qué sé eso? Porque si la voluntad de Dios es que yo hiciera eso, Él me lo da. Es tan simple como eso. ¿Qué es lo que ocupa usted para hacer la voluntad de Dios? Que sea la voluntad de Dios. Punto. Si tuviera que alimentar a 5,000, ¿qué va a pasar? Ahí va a estar. No es como que voy acumulando. No, no. Si lo ocupo hacer, Dios lo va a hacer. Y yo estoy en Chile. O sea, hoy estoy en Chile, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y por qué Dios proveyó para eso? Porque es la voluntad de Dios. Yo puedo intentar ir a Nicaragua, digamos que es el país más cercano a Costa Rica, y que tal vez lo que voy a necesitar para hacer eso son $200,
y no tenerlos, porque no es la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero cuando Dios te va a poner en algo, Él te va a proveer lo que usted necesita. Entonces, por eso sé que no esa es la voluntad de Dios. Entonces, no tengo ese problema, no voy a tener ese problema. Entonces, pero lo que voy yo es eso, ¿verdad? Depender de Dios y administrar lo que tenemos y vivir el momento con las circunstancias. Dios me dice, hoy dame gloria a mí, porque no es cuando recuerdan el carro, todo el pleito del carro, ya mi esposa lo anda para arriba y para abajo ahora que estoy en Chile, ¿verdad? Ya tiene las placas, ya está inscrito y todo lo demás, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando yo llegue allá? Va a haber otra cosa, ¿o no? Pero va a ser un paso más para seguir confiando en el Señor, para seguir creciendo en el Señor, para seguir ministrando a las personas con las que yo me rodeé. Escuché a alguien que dijo, ¿saben cuál es la persona más importante? ¿Alguien sabe cuál es la persona más importante? Dice, dice, la persona más importante es la que usted tenga al frente. Esa es la persona más importante. Es la persona que tienes que ministrar, a la persona que, bueno, Dios te va a usar con esa persona. Entonces, dale valor a eso. ¿Alguien aquí ha estado al frente de personas y las ve invisibles? ¿Alguien aquí se le hace invisible tal vez la persona que cuida el carro cuando llega a comer a algún lado? Se te hace invisible el chofer del bus, te hace invisible, ¿verdad? Muchas personas se nos hacen invisibles. Importante es ese, o sea, darle valor a eso, la persona que está al frente mío. No siempre es evangelizar a la persona, a veces es orar con esa persona, a veces es ministrar, abrazar, ¿verdad? Eso, la persona que está al frente tuyo, dale valor a eso, a este tiempo que Dios te está dando en este momento con la persona que tienes al frente. Y no hay que salir de la casa para tener una persona al frente, ¿cierto? Dice, para despojarte de los viejos hábitos pecaminosos, primero tienes que identificarlos, ¿no es cierto? Algo importante es eso, poder identificar lo que es pecado y lo que no. ¿Cómo hacemos eso? Examinándonos, ¿cómo? A la luz de la palabra de Dios, al exponernos a la palabra de Dios. Esto es como cuando nacemos. Nacemos de nuevo, ¿cómo nacemos? Como un bebé. ¿Verdad? Entonces, el bebé come y después de que come, ¿qué va a pasar? Va a tener que ir al baño, ¿va? Entonces come y va al baño, está sucito, entonces tiene que aprender a limpiarse. Igual nosotros, yo voy a la palabra de Dios, yo era bueno hasta que viene la palabra de Dios y dice, wow, este soy yo. ¿Verdad? Y me doy cuenta que estoy sucito, tengo que aprender a limpiarme. Primera Juan 1:9, confesar mi pecado delante de Dios con sinceridad y seguir adelante. Pero es el proceso que tenemos. Entonces, al ir a la palabra de Dios, yo me doy cuenta que no se trata solo de la apariencia, sino de mi relación con Dios, de mi intimidad con Dios. Empiezo a ver inclusive motivaciones que yo pensaba que eran buenas y en realidad no son. Ahora, y cuando hago eso, eso es más profundo. Hay un montón de cosas súper prácticas y que todo el mundo sabe que está mal y que puedo hacer y que, ¿verdad? A veces no las veo. Pues al estar en la palabra de Dios, yo miro eso. ¿Verdad? Ya empezamos a quitarnos estas muletillas de, es la verdad. Entonces no importa decirle, ¿verdad? A una persona, ofender a una persona, porque es la verdad. Hablando de personas detrás de ellos. Ya nos quitamos cosas como esas, ¿verdad? Entendemos que no está bien y que si yo veo algo malo, empiezo a orar por esa persona y dejo que el Espíritu Santo, si me guía en esa dirección, poder ir y hablar uno a uno, ¿verdad? Por amor a esa persona y demás, pero que está mal empezar a hablar de alguien o criticar a alguien. ¿Será malo pensar mal de esa persona? Solo pensar mal estará mal. ¿Qué piensan? Sí, Está claro para todos, es una obra, bíblicamente es una obra, el pensar mal de alguien ya es igual, ¿verdad? Ya tengo algo de que arrepentirme, cortar ese pensamiento, ¿qué? Y empezar a decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar a esa persona? O pasar toda mi vida criticando eso, ¿cierto? Toda mi vida criticando esa actitud de esa persona, o empezar a orar y decir, bueno, ¿qué versículo le puedo dar? ¿Cómo puedo ayudarlo en esta área? O toda la vida pensar, primero pensar que soy mejor, o, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es actuar conforme, examinarme yo, ¿verdad? Bíblicamente y ver mis actitudes, mi forma. Nunca he dividido una iglesia, pero ¿cuántas he unido? ¿Cuánto estoy motivando a la unidad de la iglesia? ¿Cuánto problema he minimizado? O sea, le he echado agua. Se está encendiendo ahora el fuego, ¡pum!
le tiro el agua al Espíritu Santo. No, no, hermano, oremos, no, no, no. Esto trae el enemigo para vivirnos, vamos a apoyarnos, etcétera, etcétera, hermano. Examinarnos bíblicamente, entonces ya ahora yo sé, y ahora puedo hacer una lista de las cosas que debo cambiar. Ese es lo primero que debemos hacer. Entonces, cuando alguien viene a nosotros, que es lo primero que nosotros vamos a ir a la palabra de Dios para identificar las cosas que están mal. Entonces, cuando yo le digo a alguien que algo está mal, no es de acuerdo a lo que yo creo. No es un punto de decir, no, un hombre usa faja, si no está mal, tiene que ser hombrecito. O sea, eso no es un asunto bíblico, ¿verdad? O no, 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 no puedes andar un pantalón, tiene que ser una nagua y larga de tantos metros y no, no, que dice la escritura. ¿Verdad? No es un hecho de juzgar yo de acuerdo a lo que yo creo o pienso. Ahora, yo no tengo ningún problema si usted usa su nagua, así, etcétera. Hay personas acá que predican que tener televisión es pecado. Eso es cierto. A veces, a veces sí. Hay gente que no puede ver tele, o no, pero no es una regla. ¿Se entiende? Hay personas que para ciertas personas es mejor no tener televisor o no. Le sería mejor, pero no es una regla y no es que si yo no tengo televisor, yo sí tengo, ¿ah? Y si quieren donar uno, pero el punto es, pero hay personas, ¿verdad? Que no tienen televisor y le dicen a los demás que ellos son mejores porque ellos no tienen, pues son más espirituales. No, eso no es bíblico. Eso es legislar donde la Biblia no dice. Entonces, debo, ¿verdad?, juzgar conforme a la palabra de Dios, caminar conforme a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que yo creo o pienso. Y eso, hay mucha gente lastimada por cosas así, por cosas que no son bíblicas, son tradiciones de hombres. Una vez que has identificado específicamente tus pecados en la vida, tienes que arrepentirte de ellos. Específicamente, ¿verdad? Tienes que arrepentirte de ellos, confesarlos e inmediatamente hacerlos a un lado, no practicar eso. Ahora, ese es el proceso que empezamos a ver, ¿ok? Está pasando esto, pero hay algo detrás. ¿Cuál es el problema detrás de eso? Ir a la raíz, en el corazón. Yo me estoy saciando con Cristo, estoy llenándome de otras cosas, estoy yendo a una cisterna vacía. ¿Por qué? Porque tengo insatisfacción. Entonces mi relación con Dios, ¿qué es lo que está pasando? Que no es tan plena, que no me está llenando. Debo caminar conforme a eso. Ahora mi carne es débil, pero yo me estoy proveyendo para eso. Estoy minimizando, creo que no es tanto. Entonces es el ejercicio de ponernos en la palabra de Dios y hacer un plan de acción. Un plan que nos ayude a qué? A crecer y a mejorar, como lo haríamos en cualquier área de nuestras vidas. ¿Verdad? Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Dónde empieza todo? ¿Verdad? En mi persona. Dice, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo del hermano. Yo estoy viviendo conforme a esto, la Biblia es la que me juzga a mí y como tal, ¿verdad? Yo estoy en este proceso. No voy a ser perfecto, ¿verdad? Si espero ser perfecto para ayudar a mi hermano, ¿qué es lo que va a pasar? No voy a poder ayudar nunca. Pero ¿qué es lo que implica? Que estoy viviendo bajo este principio. Yo estoy viviendo bajo este principio y estoy llevando a los hermanos a vivir bajo estos principios que son completamente bíblicos. Entonces, es el dejar de hacer, pero a veces no queremos dejar de hacer. Eso es como sin querer queriendo, decía el Chapulín Colorado, algo así, ¿no? Sin querer queriendo, no quiero, pero estoy ahí. Entonces, qué importante. Arrepentimiento es caer en cuentas de que ponerme de acuerdo con Dios es lo que implica. Ponerme de acuerdo en qué sentido, esto me daña. Entonces no lo hago porque esto daña. Es un mal para mí, es un mal para mi familia, etcétera, etcétera. Entonces caigo a lo que ya Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, solo trae vergüenza, destrucción, temor, inestabilidad, ineficiencia, ineficacia, parálisis. Todas esas cosas es lo que trae el pecado, ¿verdad? Ese poder engañador y demás. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cortar con todo eso, ponerme de acuerdo con Dios y empezar a qué? ¿Cuál es el proceso aquí? Es que el problema, no sé si les pasa lo mismo. A mí me gusta que las cosas desaparezcan, ¿verdad? No me gusta algo, ¡pum!, que se me quite. Señor, que se me quite.
no se me va aquí, tengo que dejar de hacer cosas y empezar a hacer otras. Yo le dije, Es un Señor, proceso, sí, pero es el proceso de hacer un cambio, no es un proceso de esperar a que Dios lo haga. Ese es el punto. correcto, Despojaos. ¿Quién? Yo. ¿No? Entonces, correcto, ¿qué estoy haciendo diferente? Eso sería una buena pregunta o no. ¿Estoy haciendo diferente? ¿No? ¿Qué cambio estoy haciendo? ¿Me molesta cuando se me atraviesan los carros? Bueno, ¿cómo está su vida de oración? Cuando digo esto, ¿habrá un rol de la vida de oración en eso en particular? Sí, voy a empezar a orar por eso. Voy a empezar a pensar en que se van a pasar eso y que, ¿sabe qué? Ahora tengo una meta y un propósito. ¿Y cuál es? En la forma en que yo manejo voy a glorificar a Dios. En la forma en que yo reacciono en esta situación voy a glorificar a Dios. Y esa va a ser mi meta. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Saben qué? Dios me ha dado herramientas. ¿Cuáles herramientas me ha dado el Señor? ¿Sabes que voy a, ¿verdad? A molestarme con alguien? Agarre una almohada y patela. No, me ha dado la oración, me ha dado la palabra, ¿verdad? Me da una perspectiva espiritual de las cosas, entonces voy a orar en eso específicamente. Y Señor, dame un corazón de amor hacia ellos. No estoy mostrando amor, ¿verdad? En el sentido de perdón, de gracia y de eh, piense lo que sea, para los demás va a ser tonto, pero lo importante es para Dios y que usted crezca en esa área. No espere que los demás hagan lo correcto porque tú lo haces. Entonces, ¿qué es lo que digo? Tengo que hacer cambios en mi vida. La oración de la mañana no me alcanza para todo el día. Entonces, voy a tener que hacer un cambio y meter ahí por lo menos media horita al mediodía de orar, porque si no, no voy a actuar con paciencia, porque es que en mí no está la paciencia, el amor y todo lo demás, son frutos del Espíritu, es Dios en mí, pero en mí está que piensen en mí, que me den a mí, etcétera. Entonces, qué importante usar los recursos que Dios nos da si queremos estos cambios. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué amén, significa esto en el griego? Lo mismo, es claro. Entonces, ese es el punto. Aquí no hay misterios, hay misterio, algo aquí confuso, ¿verdad? Demasiado profundo. No, pero es fuerte, ¿verdad? Es real. Entonces tengo que hacer cambios. Y ese es el proceso que a veces nos cuesta. Quiero seguir haciendo lo mismo, pero que todo cambie. No va a pasar. Pero ¿qué pasa si empiezo a incrementar mi vida de oración, mi tiempo en la palabra, sacar mentira, meter verdad? Si hago cambios en mi vida, voy a ver resultados diferentes. Ese es el reto. Y es un reto amén. constante, ¿verdad? Es un reto constante para cada uno de nosotros. Si confesamos nuestros primera de Juan 1:9, mi versículo favorito, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas Wow, cosas. Y esto que involucra confesar el pecado, entender que está mal y ahora empezar, y ese despojarse es elaborar un plan, es un plan ¿verdad? Para hacer cambios en nuestras vidas. Debemos hacer planes para qué? Para empezar a ser transformados, para continuar siendo transformados. Pero ahora dice, dejad también vosotros estas cosas, y ya empieza a hablarnos de ira, de enojo, de malicia, blasfemias, de palabras deshonestas de nuestra boca, perdón, de mentira. Entonces, dejamos de hacer estas cosas, pero ¿cómo se deja hacer eso? Entonces, cortamos con eso, no alimentamos eso, pero empezamos a qué? A hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a hacer una sustitución en ese aspecto. Es como aquel que hace una dieta. ¿Qué es lo que pasa con aquel que dice, para bajar de peso no voy a comer? Va a hacer un efecto de rebote, ¿verdad? Si no se muere antes, ¿verdad? O sea, no, ¿qué es lo que va a tener que sustituir, ¿verdad? En lugar de, ¿verdad? Un filet miñón, se come un pedazo rico así, delicioso, frito de soya. Perdón, ¿verdad? Es un mal ejemplo. Pero acá va a tener algo totalmente diferente, algo que traía miseria, vergüenza, temor, insatisfacción. Ahora va a ser algo que produce peso de gloria, que honra al Señor, que edifica a las personas a su alrededor. De eso es lo que estamos hablando, este tipo de cambio. No al revés. Dice, al revestirte de obras justas en el poder del Espíritu Santo, glorificas a Dios y demuestras tu amor por Él. Le agradas en y le agradas en todas las cosas. Entonces,
revestirnos de obras justas, de lo que Dios nos ha llamado a hacer, en el poder del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, a hacer la voluntad de Dios. En medio de eso, lo que llevamos es gloria en nombre de Dios, demostramos nuestro amor a Dios, para genuino y real, le agradamos en todas las cosas. ¿Y qué pasa cuando yo soy un hijo bueno? Estoy en el lugar donde Dios puede bendecirme, ¿verdad? El lugar donde Dios me puede bendecir. A una bendición de Dios van diferentes Amén. aspectos. Él está pensando en lo eterno, Él está pensando en que acumule peso de gloria, Él está pensando en formar a Cristo en mí, y eso es lo Amén. mejor que puede pasar, ¿verdad? Acumular para lo eterno, ¿verdad? No Amén. necesariamente significa estar bendecido que todo me sale bien, ¿verdad? Pero Dios me va a la fuerza, me va a madurar y muchas veces todo me sale bien y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad, a las cosas malas y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Viviendo para agradar, vivir piadosamente es vivir para la honra, para la gloria de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es el punto, ¿verdad? Ayuno físico, o sea, más importante, ¿verdad? El aspecto de que estoy cuidando lo que está entrando a mi corazón, ¿verdad? Ayuno en el aspecto de las cosas que son del mundo, ayunar de esas cosas, dejar de practicar esas cosas, no satisfacer. Hay áreas en las vidas de nosotros que sabemos que nos puede llevar a pecar. Entonces es cortar con esos pensamientos, cortar con esas, ¿verdad? Actitudes. Y, ¿verdad? De esa forma no va a estar fortalecido, ¿verdad? Siempre pongo el ejemplo de la comida, ¿verdad? Hoy fuimos por unos eclairs aquí, bueno, el pan acá es increíble, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Yo salí de mi oficina en California y fui a Costa Rica y bajé como 6 kilos, ¿verdad? Se me nota, me veo guapísimo. Pero de aquí, pero en estos, no sé si voy a sobrevivir 10 días en Chile. Y menos con Juan Pablo, que son súper especiales y estamos comiendo y ya está pensando en qué vamos a cenar, ¿verdad? Y solo cosas deliciosas. Y la marraqueta, ¿verdad? Es un pan que, wow, las marraquetas es el tercer pan más rico del mundo, ¿ah? Y yo creo que es porque para mí es el primero, pero bueno, es otro tema. Pero el punto es, si yo quiero bajar de peso, ¿ah? Debería no venir a Chile. No, no, broma. Pero el punto ahí, ¿verdad? Es, hay cosas que yo entiendo que me llevan a eso, entonces debo evitar esas cosas. Debo evitar esas cosas y debo pasar. ¿Qué pasa? ¿Recuerdan el estudiante que no quería estudiar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Con quién se juntó? Y con los vagos. ¿Por qué? Porque está en su ambiente, porque eso, ¿verdad? Es lo que se hace. ¿Qué pasa si él se junta con la gente que estudia y todo lo demás? Va a ser retado, va a ser, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ese es el punto. Por eso es importante congregarnos, estar con la gente que ama a Dios, con aquellos que buscan glorificar y exaltar a Dios, que nos va a dar un consejo correcto, un consejo que agrade a Dios. Entonces debemos no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué me dice? Porque lo puedo hacer. Y muchas veces nosotros lo hacemos, satisfacemos los deseos de nuestra carne, entonces después nos va a ser imposible, ¿verdad? No fallar. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, en todas las cosas, esto glorifica a Dios, esto honra a Dios. ¿Verdad? Es el colador. El colador es esto me acerca a Cristo. No es cuánto puedo tomar sin emborracharme, cuánto es lo que puedo hacer más, ¿verdad? ¿Verdad? Y todavía ser salvo, porque la mayoría ya están dudando de su salvación porque, ¿verdad? Están viviendo vidas. Entonces, pastor, ¿qué? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Siempre poniendo, ¿verdad? ¿Cuánto puedo estar en el mundo y todavía va ser agradable a Dios? ¿Cuánto? O sea, no, lo que nosotros queremos es cómo podemos llevar más gloria y honra al nombre de Dios. Debemos vivir en esa virtud, ¿verdad? Y no al revés. Y en todas las cosas, digamos, es un buen colador. Esto va a llevar gloria y honra al nombre de Dios o no. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor como habéis oído desde el principio. Y la Biblia es recurrente que nosotros, ¿verdad? Vamos a ser reconocidos por nuestro amor unos con otros. Es recurrente a nosotros, ¿verdad? No simplemente llamarnos hermanos, sino vivir como hermanos, en el sentido de interesarnos espiritualmente. Yo les he dije una lista, pero ¿saben qué?
ahorita el Espíritu me está dando convicción, ¿verdad? Dije una lista, tienen 10 hermanos por los que están orando. No, no contesten, tenemos una lista de 10 hermanos por los que estamos orando. No contesten ninguno, ni yo voy a contestar tampoco, ¿verdad? Pero Dios nos está, o sea, ¿sería práctico o no? Sería parte de hablar de hermandad, ¿verdad? Yo tenía una ocasión, recuerdo, en Estados Unidos, trabajaba en una empresa que se llama Omnidocs y hacía, bueno, como ductos de asuntos de ventilación y demás. Y había un señor que era cristiano, ¿verdad? Y obviamente todo el mundo me conoce a mí, yo estoy hablando del evangelio y todo lo demás. Pero como él era cristiano, recuerdo que empezó a hablar mal de mí con todos. Y alguien me dijo, Víctor, ¿por qué? ¿Qué le pasa a ese señor con usted? Pues solo pasa hablando mal de usted. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Sabe cuál era la amargura de él? Que yo no le decía el nombre y no le decía hermano. Entonces, como yo no le decía hermano, yo era un falso y yo era esto y todo lo demás, ¿verdad? Porque no le decía, digo, bueno, es que no es un asunto de llamarnos hermanos, es de ser hermanos, ¿verdad? Es de apoyarnos, de orar juntos, de ver cómo, ¿verdad? Y muchas veces yo digo, wow, yo debería no decirle hermanos a los hermanos en la iglesia, ¿en qué aspecto? Realmente no los estoy tratando, ¿verdad? De esa forma. No sé ustedes, pero a mí me encanta que me digan estoy bien. ¿Cómo está? Bien. Uy, qué dicha. Me encanta que me digan que está bien, pero realmente ese es el problema, ¿verdad? Es realmente, si yo estoy ahí, yo quiero ser impacto. Por ejemplo, ahorita estoy tomando una decisión donde me voy a congregar en Costa Rica, pero donde yo vaya, yo quiero ser de impacto para toda la comunidad de fe donde yo esté. Yo no quiero simplemente estar por estar ahí, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos que Dios, donde nos pone para hacer impacto, pero el impacto más bueno que yo puedo hacer es morir a mí mismo, ¿verdad? Ese es el asunto, no es Víctor proclamando, ¿verdad? Nuevo presidente, ¿verdad? No, no, el asunto es Víctor muriendo a sí mismo, Víctor poniendo a otros en primer lugar. De eso se trata. ¿Verdad? Es en virtud de eso que nosotros, entonces, algo que nos apunta, en algún momento dice que debemos amarnos, la Biblia. ¿Dónde no lo dice? ¿Verdad? Ahora, es algo que nos cuesta. ¿Qué debemos hacer? Toda la vida yo hablar de esto y decir, ah, wow, me encanta que es, o yo empezar a hacer cambios en mi vida para interesarme por las personas a mi alrededor. De eso es consejería bíblica. Dejar la práctica de desinteresarme de los hermanos, de tener que decir, tienen una lista y yo levanten la mano ninguno para que yo no va a no pecar levantándola. ¿Va? Si no, ok, ¿saben qué? Quiero que la próxima clase que yo pueda levantar la mano. ¿Cuántos han hecho la lista de los 10 para orar por ellos? Es más, no estoy poniendo un número, ¿va? Pero no hay números, ¿verdad? No entendemos eso. Mínimo, nuestros pastores deberían estar ahí, ¿verdad? Mínimo. O sea, esos no cuentan dentro de los 10, ¿verdad? Pero deberían estar ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después, yo sabía de por sí, ¿verdad? O sea, no, o sea, somos una comunidad, llamémonos hermanos, el amor debe ser algo que nos distingue. ¿Cómo podemos crecer en ese amor? ¿Cierto? Sería una buena práctica. Sería una buena práctica. Ok, ¿cómo crezco yo en amor? Vemos áreas que a veces nosotros hablamos de pecados, pensamos en esto y lo otro, pero no estamos pensando en, bueno, se nos comisiona a qué? Amar. ¿Cómo estamos amando? Podríamos crecer en amor, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos yo creo que mejor lo dejo por aquí, ¿verdad? Porque si no vamos a seguir y más. Entonces, en esto, ¿verdad? Es desvestirnos y revestirnos. Y acá hay un ejemplo de cómo esto, ¿verdad? Es un proceso no, no parcial. Entonces, mentir y no es decir no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir, sino hablar verdad. Estoy hablando la verdad. Ahora, ¿qué lo pasa? Mientras yo esté hablando verdad, no puedo hablar mentira al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, con solo el hecho de practicar, hablar la verdad, ya esto Dios lo cuida. O sea, ya esto, ¿se entiende? Eso es la transformación. Ya está la transformación, porque acá no se trata de no mentir, se trata de hablar la verdad. Entonces vemos cómo nos despojamos, pero el problema es que yo quiero hablar la verdad, pero si me hace algo malo, voy a mentir para no meterme en problemas. No, no sirve de nada ponerme, ¿verdad? Una camiseta sin mangas en medio del calor encima de la jacket.
No tiene ningún sentido. Tengo que quitarme la jacket y ponerme esa para ya refrescarme, ¿cierto? Así es como funciona el asunto. Entonces, igualmente, entonces, más que, ok, paro de mentir, pero ahora hablo verdad y procuro hablar verdad constantemente. ¿Y eso forma carácter o no? Wow, qué bonito que digan, wow, Víctor pues, se equivoca un montón, ¿verdad? Eso lo pueden decir, pero cuando dice algo, cuando es cierto, o sea, si dice algo es cierto. ¿Por qué? Porque cuando no, él lo reconoce. Ahora, importante reconocer menos cada vez más, ¿verdad? En el sentido de cada vez mejorando conforme a Dios, ¿verdad? No estoy justificando nada así, pero hablar verdad. El que roba no es no voy a robar, no voy a robar, no voy a robar, no voy a robar, sino que dice ahora trabaja. Ahora, el proceso completo, ¿cuál es? Por ejemplo, el que mentía ya no miente, ahora habla verdad, edifica. ¿Con cuál objetivo? Edificar a los oyentes. Ese es el objetivo, llevar gloria en nombre de Dios. Ese es el objetivo final, no que digan, qué verdadero que es Víctor, qué bárbaro que es Víctor. No, el objetivo cuál es? Llevar gloria en nombre de Dios, es honrar a Dios. Cuando yo, ¿verdad? Dice, el que hurta, ya no robe más. Eso es lo primero, pero ahora ¿qué hago? Voy a trabajar, entonces como trabajo me voy a satisfacer y me voy a comprar todo lo que yo quiero y lo que quería arrojarme ya no me lo compro, etcétera. No, ¿verdad? ¿Para qué? Obviamente satisfago las necesidades y demás, pero para poder compartir con otros. Vemos el proceso. No nos quedamos en... ¿Por qué? Porque podemos dejar de hurtar y creemos muy buenos, pero no estar bendiciendo a nadie o no. ¿Sí? Y ahora todo lo gasto en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, yo. Vemos que tampoco estaríamos al final del proceso, ¿eh? Y creerme bueno porque no robo. Vemos el brazos de madurez, ¿verdad? Entonces ahora no, pero esto que tengo, que soy administrador de esto. Y voy a usarlo de la mejor forma para el Señor. Y hay prioridades, ¿verdad? Primeramente nuestro hogar y luego, ¿verdad? Alrededor y demás. Entonces, palabra corrompida, ¿verdad? Dice decir lo que edifica, según la necesidad del momento. En lugar de hablar, ¿verdad? De palabras que eran corrompidas y demás, corruptas, hablar en una forma que edifique. Ahora, hablar en una forma que edifique, ¿qué significa? Que a veces voy a decir cosas que la gente no quiere escuchar, ¿verdad? A veces voy a decir cosas que la gente no quiere escuchar, como voy a tener que apuntar hacia algo cuando es pecado. Voy a tener que decir a una persona, corregirla cuando la persona está haciendo algo que no es correcto y que lo está llevando, ¿qué? Hacia alejarse de Dios. Y eso no nos hace populares, ¿verdad? El hablar la verdad no nos hace populares, el hablar lo que la persona necesita escuchar, ¿verdad? Todo el mundo dice que en los últimos tiempos que tienen comezón de oír lo que les gusta oír y demás. Por eso yo algo que puedo reconocer en ustedes es madurez espiritual, porque las clases no son populares para nada, ¿verdad? Son retantes, son fuertes en ese sentido, pero como somos maduros, esto queremos para crecer, para madurar, no estamos ganándonos el amor de Dios, ¿cierto? Y creo que estamos claros en eso. No estamos tratando de ser salvos, no, somos salvos, hijos de Dios, amados por Él, vamos a pasar la eternidad con Él.